Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Profesor Lixo. Bueno, vamos a seguir viendo este mismo ejemplo de teoría de circuitos, donde ya aplicamos nodos y mallas, pero ahora vamos a aplicar el poderoso teorema de la superposición, que implica que la respuesta de un circuito es igual a la sumatoria de las respuestas de cada fuente individual pasivando las demás fuentes. Vamos a ver con qué nos encontramos acá. Bueno, para aplicar este teorema hay que introducir un concepto nuevo, ¿sí? Que es el de la pasivación de fuentes. ¿Qué es pasivar una fuente? Bueno, es reemplazarla por algo que no genere energía, pero que sea equivalente a la fuente. Vamos a este caso, ¿sí? Una fuente de tensión que tiene un cierto voltaje. Nosotros eliminamos la fuente de voltaje. O sea, tenemos que hacer que esto tenga 0 volts, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos que esto tenga 0 volts? Para asegurarnos de que acá haya 0 volts, la reemplazamos por un cortocircuito. Ahí quedó pasivada la fuente de tensión. También tenemos una fuente de corriente, ¿no? La fuente que acá impone una cierta corriente. Bueno, ahora tenemos que hacer que en esta rama no circule corriente. Y bueno, ¿en qué condiciones no podría circular corriente? Por un circuito abierto. Entonces acá, en vez de una fuente de corriente, ponemos, para pasivarla, un circuito abierto. Entonces nos aseguramos que va a haber 0 amperes. Y en resumen, la fuente de tensión se pasiva poniéndola en cortocircuito, y la de corriente reemplazándola por un circuito abierto. Bueno, acá tenemos otra vez el circuito con el que estamos trabajando, pero vamos a pasivar la fuente de corriente, ¿sí? Reemplazándola por un circuito abierto. O sea que la eliminamos de plano. Ahora vamos a hallar una resistencia equivalente. Empezamos asociando en serie las resistencias de la derecha. Para eso las sumamos. Quedan dos resistencias en paralelo que las asociamos con la fórmula correspondiente, que solo es válida para dos resistencias. Ojo con eso. Y nos queda un circuito con dos resistencias en serie. El objetivo es encontrar la tensión en la resistencia de 30 ohm, que está contenida acá. Bueno, hacemos una corriente total. Ley de Ohm, ¿no? I igual V sobre R, V 12 volts. R, estas dos que están en serie, como están en serie, se van a sumar. Y vos tenés I igual. Entonces 65,29. Y esto va a ser esta corriente, que va a ser la corriente total, con la fuente de corriente pasivada. ¿Para qué es esta corriente? Porque acá tengo contenida la resistencia de 30 ohm, ¿no? Entonces te interesa calcular esta tensión, ¿no? Y vamos a ponerle V1, aplicar ley de Ohm, ¿no? V igual R por I, I por R. Y esta, IR, la de 15,29. Reemplazamos. Y bueno, el V1 resulta ser
2,81 volt esta tensión acá. Y bueno, volvamos al circuito que teníamos antes, ¿no? El original. Acá estaba la fuente de corriente, que está pasivada, o sea, reemplazada por un circuito abierto. Esta es la resistencia de 30 ohms. Hay que calcular esta tensión. Bueno, vamos a ver, tenemos B1 que era 2,81, ¿no? Y 1 va a ser B1 porque está entre estos dos nodos, todo esto. Sobre esta resistencia equivalente de esto, ¿no? Que como está en serie se va a sumar todo. Esto va a ser 2,81 volt. La suma de esta es 20 más 30, 50, 65. Y esta va a ser 0,0432 amperes, ¿no? Y bueno, para terminar con esto tenemos esta tensión, ¿no? Vamos a ponerle B30 sub A. Y bueno, y 1 por 30 ohms, ¿no? (0,0 amperes por 30 ohms. Esta tensión nos va a dar 1,297 volt, que es con esta polaridad, ¿sí? Hay que recordar eso. Una tensión de con esta polaridad, vamos a guardárnosla por acá, vamos a hacer un poco de espacio. (1,297) con esta polaridad, ¿sí? Ojo con esto, porque ahora después hay que hacer la otra tensión, ¿sí? Con la fuente de tensión pasivada y la fuente de corriente activa, y ver si nos da con la misma polaridad. Bueno, tenemos otra vez el circuito original, pero ahora pasivamos la fuente de tensión. A esta la reemplazamos por un cortocircuito. Y ahora empezamos a simplificar. Resistencia de la izquierda, asociamos en paralelo, nos queda RA. Bueno, después queda, asociamos en serie la rama de la izquierda para sacar RB, y asociamos en serie la rama de la derecha para sacar RC. Y por último, asociamos en paralelo RB y RC para tener una resistencia equivalente. Y ahí reducimos el circuito a un solo resistor. Bueno, acá tenemos el circuito simplificado, ¿no? Vamos a hallar una tensión entre acá y acá, ¿no? Que va a ser P1, la corriente que circula, o sea, ley de Ohm, y por R, y R es 20,34. Esta B1 nos da 1,017 volt. Y bueno, volvemos al circuito original, ¿no? Acá estaba la fuente de tensión, ¿no? Que fue pasivada reemplazándola por un cortocircuito. Y esta ahora es B1, ¿no? Que la habíamos calculado, que era este valor, ¿no? Con esta podemos hallar esta corriente, ¿no? Ley de Ohm, B igual B sobre R.
es 1,017 volts sobre, esto se suma porque está en serie, esto es I, ¿no? Y esta I nos va a dar esta corriente 0,0226. Como 0,226, ¿no? Bueno, la tensión acá, ¿no? Esta corriente circula así, ¿no? Entra por acá y sale por acá. Esta tensión va a tener esta polaridad, ¿no? Su valor va a ser este valor, que va a ser I por B, I por R, ¿no? I 0,0226. R 30 ohm. Y esto nos va a dar 0,678 volt con esta polaridad. Y la otra tensión nos había dado 1,297 volt con esta polaridad también. Las dos tensiones tienen la misma polaridad. O sea que las dos tensiones se van a sumar para aplicar la superposición entre ellas. Entonces, bueno, la tensión total, la de 30 ohm, es la tensión, esta tensión, y más esta tensión. Pues hay que ver la polaridad, ¿sí? Si estas polaridades hubieran sido opuestas, las tensiones se restaban, pero acá como son las polaridades iguales, se suman. Y esto nos da 1,975. Y ahí terminó el ejercicio. Tenemos el mismo ejercicio de episodios anteriores, pero aplicando el poderoso teorema de la superposición. Espero que les haya servido mucho. Cualquier duda la pueden escribir en los comentarios. Bueno, hasta el próximo video. Si te gustó, dale like, suscríbete, comenta, compartí y mira más contenido acá en Profesor Lixo.